Tema 9, rotación, video 2. Taller y solución de los números pares como ejemplos adicionales. Vamos a hacer una captura de pantalla del taller. Y comenzamos. El número 2 dice que un volante necesita 3 segundos para girar un ángulo de 234 radianes y en ese instante la velocidad angular adquirida es 108 radianes por segundo. Nos piden hallar la aceleración angular. Entonces, primero que todo, como para poder ubicarlo, vamos a buscar el menor ángulo coterminal con este, o sea, equivalente a los 234 radianes, pero que es el que tienen el mismo lado inicial y el mismo lado terminal, o sea, que son el mismo ángulo. Recordemos que en la teoría, en el video 1 de trigonometría, dice que ángulos coterminales, el ángulo coterminal, teta prima en este caso, son aquellos que tienen el mismo lado inicial y el mismo lado terminal, que representan obviamente el mismo ángulo, pero aunque tienen valores diferentes. En este caso, pues para poder ubicarlo, vamos a buscar el mínimo. Eso lo podemos encontrar de la siguiente manera. Vamos a ver el número de vueltas completas que da en 234 radianes. Ese número de vueltas completas serían los 234 radianes, que es el ángulo dividido entre 2 pi radianes por cada vuelta, que es la equivalencia. Cancelamos radian y radian, resulta que vuelta sube, entonces nos queda 37.24 vueltas. O sea que sale de aquí, da 37 vueltas completas y un pedacito. Ese pedacito es el menor de los ángulos que vamos coterminales para poderlo dibujar únicamente. Entonces ese ángulo coterminal serían 234 radianes menos 2 pi radianes por 37 vueltas completas. Entonces vamos a hallar el pedacito que falta. En este caso, ese ángulo coterminal sería de 1.52 radianes. O sea, sería el mismo que sale del lado inicial y llega al terminal, pero mide el menor es 1.52 radianes. Para convertir esto a grados, entonces multiplicamos por la unidad, o sea, 360 grados, que equivalen a 2 pi radianes. Cancelando radianes, nos queda que ese ángulo, y pasándolo de una vez a grados, minutos y segundos, ese ángulo coterminal sería de 87 grados, 5 minutos, 22.51 segundos, pues para poderlo dibujar. Ahora, en las fórmulas de movimiento uniforme, circular uniformemente acelerado, vemos que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más aceleración por tiempo. Ya el tiempo sabemos que es 3. Y en la segunda fórmula que podemos decir es que el ángulo en radianes es igual a la velocidad inicial angular por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado, el tiempo es 3 y al cuadrado sería 9. Vamos a resolver este sistema por el método de reducción. Entonces voy a multiplicar la primera ecuación por menos 3. Nos quedaría menos 324 igual a menos 3W0 menos 3 por 3 menos 9A. La segunda la voy a escribir tal cual y sumando miembro a miembro las dos ecuaciones, vemos que menos 3W0 se cancela con 3W0 porque la verdad no nos están pidiendo la velocidad angular inicial. Pudiéramos calcularla si nos la hubieran pedido, pero vamos a calcular únicamente la aceleración en este caso. Sumando, entonces tenemos que menos 90 sería igual a menos 9A más 9 medios de A.
Entonces, para quitarnos este denominador, este 2 de aquí, vamos a multiplicar toda la ecuación por 2, que haría menos 180 igual a menos 18a, más ese 2 se cancela con el denominador y nos queda únicamente 9a. Estos dos son términos semejantes y nos queda que menos 180 es igual a menos 9a. Multiplicando por menos 1 y despejando la aceleración angular, sería que la aceleración angular sería 180 sobre 9, o sea que la aceleración angular sería 20 radianes por segundo. Vamos a ver ahora el cuarto. Dice entonces que un volante que tiene un diámetro de 1 pie, o sea que el radio sería 0,5 pies, parte del reposo y acelera uniformemente hasta alcanzar una velocidad angular de 900 revoluciones por minuto en 5 segundos. Dice, hállese la posición al cabo de 1 segundo en un punto situado inicialmente en la parte superior del volante, o sea, él parte desde aquí. Entonces vamos a hallar esa primera parte. Vamos a convertir primero los radianes por minuto, esos 900 revoluciones por minuto, vamos a convertirlas en radianes por segundo. Entonces primero multiplicamos por la unidad o por la equivalencia de un minuto, que equivale a 60 segundos. Entonces podemos en este momento calcular, cancelar minutos. O sea que nos va dando hasta ahora lo que la parte matemática nos está dando en revoluciones por segundo. Vamos a quitar las revoluciones. Entonces vamos a multiplicar otra vez por la unidad, o sea, por la equivalencia que existe entre 2 pi radianes que corresponden a una revolución. Cancelamos revoluciones y todo lo que nos dé aquí matemáticamente va a dar en radianes por segundo, que son 30 pi radianes por segundo. Como nos piden hallar la posición al cabo de 1 segundo, si partió de la parte de arriba, entonces primero vamos a calcular con los datos anteriores la aceleración angular. Entonces sabemos que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración por tiempo. Sabemos que parte del reposo, entonces la aceleración angular sería la velocidad angular final dividido entre el tiempo. Como quien dice 30 pi radianes por segundo dividido entre el tiempo, que son 5 segundos. Esa aceleración angular entonces sería 6 pi radianes por segundo cuadrado. Sería la aceleración angular constante, partiendo desde acá arriba. Entonces, la posición al cabo de 1 segundo, el ángulo recorrido en radianes, sería la velocidad angular inicial por el tiempo, más 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Sabemos que la velocidad angular inicial es 0, entonces ese ángulo sería igual a 1/2 por la aceleración angular, que es 6 pi radianes por segundo, por el tiempo que me están pidiendo, que es al cabo de 1 segundo. ¿Qué ángulo habrá recorrido? Ese ángulo nos da 3 pi radianes. O sea, si parte de aquí, entonces sería 1 pi, 2 pi, 3 pi. O sea que se encuentra otra vez en la parte, o se encuentra en la parte inferior de la rueda. Ahora, la parte B dice, calcúlese y represéntese en un diagrama el valor y dirección de su aceleración al cabo de 1 segundo, valor y dirección de la aceleración al cabo de 1 segundo. Entonces sabemos que para hallar la aceleración resultante tenemos que calcular primero la aceleración tangencial, que es igual a la aceleración angular por el radio. O sea que la aceleración tangencial sería la aceleración angular multiplicado por el radio, que es 0,5 pies. Esa aceleración angular nos daría 3 pi pies por segundo cuadrado. Ahora, la aceleración centrípeta entonces sería igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, que esa es, sabemos que la velocidad tangencial es WR, pero al cuadrado sería W2R2. Podemos simplificar una R y nos quedaría la velocidad angular final por el radio. Pero sabemos que el W, o sea, la velocidad angular
final es lo mismo que decir aceleración por tiempo porque parte del reposo. Entonces, hay que elevarla al cuadrado porque aquí está la velocidad angular final al cuadrado multiplicado por el radio. Quiere decir que la aceleración centrípeta entonces sería la aceleración tangencial la aceleración angular, perdón, que es 6 pi radianes por segundo cuadrado por el tiempo que me dicen que es un segundo y eso elevado al cuadrado por el radio que es 0,5 pies. Esa aceleración centrípeta entonces sería 18 pi cuadrado pies sobre segundo cuadrado. Entonces, vamos a, como está en la parte, al cabo de un segundo, se encuentra en la parte inferior del disco, del volante. Entonces vamos a pintar ahí la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Pues vamos a suponer que son esas. Esta es menor que la aceleración centrípeta. Y completando por el método del paralelogramo, encontramos la aceleración resultante y vamos a hallar también el ángulo beta, que es el ángulo que forma la aceleración total con el eje vertical o bien con la aceleración centrípeta en ese punto, como quiera verlo. Entonces, la aceleración total sería igual a la raíz cuadrada de la suma de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. Quiere decir que esa aceleración sería la raíz cuadrada de, vamos a elevar primero la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta elevado al cuadrado, que es esta. Elevando al cuadrado y sacando raíz cuadrado, o sea, terminando todo esto, nos quedaría que la aceleración resultante serían 178 pies por segundo cuadrado. Y sabemos que este ángulo beta, para hallarlo, sería la tangente a la menos 1 de aceleración tangencial sobre aceleración centrípeta. O sea que ese ángulo beta con respecto a la vertical sería tangente a la menos 1 de 3 pi, que es la aceleración tangencial sobre la aceleración centrípeta, que es 18 pi cuadrado. Las unidades se cancelan. Aquí podemos simplificar un pi y sacar tercera y nos va quedando que ese ángulo sería la tangente a la menos 1 de 1 sobre 6 pi. Recordemos que este ya es un número real. Entonces quedaría que ese beta, traduciéndolo a grados únicamente, nos daría esta expresión que pasándola a grados, minutos y segundos sería 3 grados, 2 minutos, 12.44 segundos, que es el ángulo que forma la aceleración resultante con la vertical o bien con la aceleración centrípeta en ese punto. Bueno, el sexto dice que demuéstrese que cuando un cuerpo parte del reposo y gira alrededor de un eje fijo, con aceleración constante, la aceleración normal en un punto, la aceleración normal en un punto o centrípeta es directamente proporcional a su desplazamiento angular. Vamos a hacer esa primera parte. Entonces, sabemos que la aceleración centrípeta o normal es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. O sea que la aceleración centrípeta o normal es igual, ya sabemos que este B es W por R, que al cuadrado sería W2R2, que al simplificarlo con R nos queda W2R nomás. Entonces la aceleración centrípeta sería, pero la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más 2 veces aceleración angular por ángulo recorrido en radianes por R, entonces por R. Sabemos además que partió del reposo, entonces la aceleración centrípeta sería igual a 2 alfa teta R, pero alfa, el 2 es constante, alfa es constante y el radio es constante. Entonces lo podemos escribir como 2 alfa R por teta, donde esto es un valor constante que sería el factor de proporcionalidad respecto al ángulo que está cambiando. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte dice que qué ángulo habrá girado el cuerpo
cuando la aceleración resultante forme un ángulo de 60 grados con la aceleración normal o centrípeta, como quiera. Entonces, esa parte B, sabemos que la aceleración resultante sería la raíz cuadrada de la suma de las aceleraciones tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. Quiere decir que la aceleración resultante sería igual, pero la aceleración tangencial es aceleración angular por el radio. Como está al cuadrado, entonces nos queda alfa cuadrado r cuadrado, más la aceleración centrípeta, que sabemos que es 2 alfa r por teta, que al elevarla al cuadrado quedaría 4 alfa 2 r2 teta 2. Aquí en esta expresión vemos que en este término completo dentro de la raíz, alfa 2R2 es constante, entonces lo factorizamos y de una vez sacamos ese alfa R del radical y nos quedaría por la raíz cuadrada, aquí va a quedar un 1 más 4 teta al cuadrado. Entonces, la aceleración resultante sería igual a, pero aceleración angular por el radio se llama aceleración tangencial. Entonces, por la raíz cuadrada de 1 más 4 teta 2. Ahora, sabemos que la aceleración tangencial, en este caso, esta aceleración tangencial, que es esta misma que está acá arriba, sería igual a la hipotenusa, o sea, a la aceleración resultante por el seno de este ángulo 60, por el seno de este ángulo 60. Ahora, nosotros sabemos que la aceleración tangencial, si la despejamos de aquí, sería la aceleración total sobre la raíz cuadrada de 1 más 4 teta 2. Y eso sería igual a la aceleración resultante por el seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2. Cancelando las aceleraciones resultantes y multiplicando el cruz, nos daría que 2 es igual a raíz de 3 por raíz cuadrada de 1 más 4 teta 2. O sea que nos quedaría 3 por 1, 3, más 4 por 3, 12 teta 2 en raíz cuadrada. Si elevamos al cuadrado para quitar el radical, nos quedaría que 4 sería igual a 3 más 12 teta 2. Pasando este 3 al otro lado, nos quedaría entonces que 12 teta 2 es igual a 4 menos 3, que es 1. Ese teta 2 sería igual a 1 sobre 12. Luego teta sería la raíz cuadrada de toda esta expresión, que sería 1, y la raíz cuadrada de 12, pues que la vamos a dejar indicada. Ahora, el 8. El 8 dice que un volante se compone de un disco macizo de 30 centímetros de diámetro, o sea, el amarillo en este caso serían 15 centímetros de radio, y 2 centímetros de grueso, y de dos cojinetes de diámetro 10 centímetros, o sea, el radio sería 5 centímetros, y de espesor 7.5, que son 2. Entonces nos piden hallar en este caso que si el material del que está construido pesa 8 gramos sobre centímetro cúbico, que vendría siendo la misma densidad, calcules el momento de inercia total y su radio de giro respecto al eje de rotación. Ahí tendríamos, para la inercia tendríamos que calcular las masas. Entonces comencemos con la primera, vamos a llamar 1 a esta parte. Entonces la masa 1 del amarillo sería su volumen por la densidad. Entonces la masa 1 sería igual, el volumen es el volumen de un cilindro, que es pi r2h. Entonces en este caso estamos ya, como es el 1, sería el radio 1 al cuadrado por h1 por la densidad. En otras palabras, sería que la masa 1 total sería pi por el radio, que es 15 centímetros, por su espesor, que es 2, o su altura, pues, que sería 2.5 centímetros, por la densidad, que es 8 gramos por centímetro cúbico. Esto nos daría, al multiplicar todo,
Aquí nos queda centímetro cuadrado por centímetros cúbico, que con estos centímetros cúbicos se cancelan, queda todo en gramos. La masa 1 sería entonces de 14.137.16 gramos. La masa 2, una cualquiera de ellas, sería igual al volumen 2 por la densidad. O sea que esa masa 2 sería, este es otra vez, cualquiera de ellos es otro cilindro que sería pi, el volumen sería pi R2H. En este caso es el radio 2 y la altura 2 por la densidad. Quiere decir entonces que la masa 2 sería pi por el radio, en este caso, de una de ellas, cualquiera, que sería 5 centímetros por el espesor o por la altura, que sería 7.5 centímetros, por la densidad, que son 8 gramos por centímetro cúbico. Multiplicando nos daría que cualquiera de las masas 2 vale 4.712.38 gramos. Ahora, la inercia sería la sumatoria de todos los m sub i por r sub i, de todos los que hayan. En este caso hay 3. En ese caso sería que la inercia total sería el momento de inercia de I1 más 2 veces la inercia del 2, o sea, de los grises que hay allí. Esa inercia sería igual, pero este es el momento de inercia con respecto a un cilindro macizo, sería igual a un medio de M1 por R1 al cuadrado, MRI al cuadrado, más los dos, porque son dos igualitos, que tienen un medio de su masa 2 por el radio 2 al cuadrado. Quiere decir entonces que el momento de inercia total sería un medio de la masa 1, que es 14.137.16 gramos por su radio, que son 15 centímetros, más 2 veces un medio de 4.712.38 gramos por su espesor, que es su radio, que es 5 centímetros al cuadrado. Haciendo todos los cálculos aquí nos daría las unidades en gramos por centímetro cuadrado y acá gramos por centímetro cuadrado, o sea que sería 1.708.240 gramos por centímetro cuadrado, que si lo pasamos a notación científica, entonces sería 1.7 por 10 a la 6 gramos por centímetro cuadrado. Ahora vamos a calcular el radio de giro. Recordemos que el radio de giro teóricamente es la distancia al punto de giro donde yo podría concentrar toda la masa de ese sistema sin que cambiara su momento de inercia. Entonces, SK sería 1.7, que es el momento de inercia total, dividido entre la masa total, que la masa total sería la masa 1 más 2 veces la masa 2, que sería un total de 23.561.92 gramos. Gramos y gramos se cancelan, entonces numéricamente nos daría 8.49 y la raíz cuadrada de centímetro cuadrado es centímetro. Vamos a ver el 10. Dice el 10 que una rueda de afilar de 90 centímetros de diámetro, o sea de 45 centímetros de radio, que pesa 50 kilogramos, gira a 900 revoluciones por minuto. Se aplica una herramienta normalmente a su borde, o sea perpendicular, o sea tangente a la tangente en el punto, con una fuerza de 20 kilogramos. Y la rueda se detiene al cabo de 10 segundos. Calcúlese el coeficiente de rozamiento entre la herramienta esta y la piedra. Despréciese el rodamiento de los cojinetes acá. Bueno, entonces, sabemos que la velocidad angular inicial es de 900 revoluciones por minuto. Vamos a pasarlas a radianes por segundo. Entonces, primero vamos a multiplicar por la unidad, o sea, 2 pi radianes equivalen a una revolución. Cancelamos revoluciones y después multiplicamos otra vez por la unidad,
que es 1 minuto que equivale a 60 segundos. Y podemos cancelar los minutos. En este momento lo que nos dé van a estar en radianes por segundo. Eso nos da que la velocidad con la que parte es 30 pi radianes por segundo. Sabemos que la velocidad final va a ser 0, que se detiene en 10 segundos, que el radio es 0,45 metros y que pesa 50 kilogramos. Entonces, la masa de la rueda, para cuando tengamos que calcular el momento de inercia, va a ser igual al peso sobre la gravedad. Como quien dice que pesa 50 kilogramos dividido entre la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, esa masa nos da 5.1 unidades técnicas de masa. Calculemos la aceleración angular entonces. Sería la velocidad angular inicial menos la final sobre el tiempo. Pero sabemos que la velocidad angular final es 0. Entonces, la aceleración angular sería la inicial, que es 30 pi radianes por segundo dividido entre el tiempo que se demora en detenerse, que es 10 segundos. Entonces, esto nos daría que la desaceleración en este caso sería 3 pi radianes por segundo cuadrado. Ahora sabemos que el torque o que el vector momento es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Pero sabemos que ese torque lo da la fuerza de rozamiento multiplicada por el radio, y eso sería el momento de inercia de la rueda multiplicado por la aceleración angular. Entonces, sabemos también que la fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por la normal, pero la normal en este caso es la misma fuerza porque es perpendicular a la tangente de la trayectoria, o sea, la fuerza de rozamiento, por el radio sería el momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Despejando el coeficiente de rozamiento sería el momento de inercia por la aceleración angular sobre esa fuerza F por el radio. Reemplazando sería un medio del momento de inercia, que es momento de un disco macizo, entonces sería m por r al cuadrado. Entonces la masa sabemos que es 5.1 unidades técnicas de masa por su radio, que es 0,45, por la aceleración angular, que es 3 pi radianes sobre segundo cuadrado, y todo eso sobre la fuerza, que es 20 kilogramos por el radio, sobre el radio, que es 45 centímetros, que pasados a metros es 0,45 metros. Miremos las unidades que quedarían aquí. Si dividimos UTM por kilogramo, solamente vamos a mirar esto a qué equivale. Sería UTM es kilogramo sobre metro sobre segundo cuadrado sobre kilogramo, que lo podemos escribir, este segundo sube y este kilogramo lo podemos escribir sobre 1. En últimas, kilogramo se cancela con kilogramo y nos da segundos cuadrados sobre metro. Solamente es estos dos. Entonces, esos segundos cuadrados se van a cancelar con estos segundos cuadrados y este metro va a multiplicar a este metro que está acá y queda metro cuadrado, que cuando eleve esta parte de aquí con metro cuadrado se cancelaría. Entonces sabemos que el coeficiente de rozamiento es adimensional, o sea, no tiene dimensiones, y la parte numérica nos daría que el coeficiente cinético de rozamiento sería 0,54. Veamos el 12. Dice que el peso de una piedra de afilar de 3 pies de diámetro, o sea, el radio es unos 5 pies, es 128 libras y que su radio de giro es 0,75 pies. Si aprieta una herramienta contra su borde con una fuerza horizontal de 10 libras. El coeficiente cinético de rozamiento entre la herramienta y la piedra es 0,6 y el par de rozamiento constante entre el eje de la rueda y los cojinetes es 3 libras por pie. O sea, ¿qué fuerza? Nos preguntan en la parte A, ¿qué fuerza F ha de aplicarse normalmente al extremo del manubrio situado a 15 pulgadas
situado a 15 pulgadas del centro del eje de rotación, para hacer que la piedra, partiendo del reposo, adquiere una velocidad de 120 revoluciones por minuto, 120 revoluciones por segundo en 9 segundos. Vamos a hacer esta primera parte del reposo. Si la fuerza la pitamos hacia allá, el cuerpo empezaría a girar en sentido horario. El rozamiento que de los cojinetes con la piedra estaría, que es el torque que le harían ahí, sería de 3 libras-pie, pero en sentido contrario. Y la fuerza de rozamiento, obviamente que si él está girando en sentido horario, la fuerza de rozamiento debe ser en sentido contrario, o sea, antihorario. Entonces, sabemos que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más aceleración por tiempo. Sabemos que parte del reposo, entonces la aceleración angular sería la velocidad angular final dividido entre el tiempo. Como quien dice que serían 4 pi radianes por segundo, que es la velocidad angular final, sobre el tiempo que me dicen que es 9 segundos. Esto nos daría que la aceleración angular sería de 1.4 radianes por segundo cuadrado, que también podríamos escribirlo 1.4, como radian no es unidad fundamental, de magnitud fundamental, ni de longitud, ni de masa, ni de tiempo, lo podemos expresar en 1 sobre segundo cuadrado. Ahora, la fuerza de rozamiento sabemos por definición que es el coeficiente de rozamiento por la normal. O sea que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento que nos dan 0,6 por la normal, que la fuerza es normal a la tangente a la trayectoria en dicho punto, que es las mismas 10 libras. La fuerza sería la misma normal. O sea que la fuerza de rozamiento sería 6 libras. Ahora, vamos a calcular R1. Este R1 que está aquí, que es el de 15 pulgadas, vamos a pasarlo a pies. Entonces multiplicamos esas 15 pulgadas por la unidad, que un pie equivale a 12 pulgadas. Cancelando pulgadas, nos da que ese 15 pulgadas son equivalentes a 1.25 pies. O sea que este radio R1 es 1.25 pies. Ahora sabemos que el momento de inercia es igual a la masa total multiplicado por el radio de giro elevado al cuadrado. O sea que serían 128 libras, que es la masa, o sea el peso, dividido entre la gravedad, que eso es la masa total, que es 32 pies sobre segundo cuadrado, por el radio de giro, que nos han dicho que es 0,75 pies elevado al cuadrado. Entonces, el momento de inercia sería igual a 2.25 slugs por pie cuadrado. Porque sabemos que libras dividido, una fuerza en libras dividida entre una aceleración en pie sobre segundo cuadrado, se llama slugs. Listo. Entonces ahora sí, vamos a calcular esta fuerza Fm que hay aquí. Entonces, la suma de todos los momentos sería el momento de inercia total multiplicado por la aceleración angular. Entonces, la fuerza Fm hace girar esto en sentido horario por su radio 1, sería el torque, menos la fuerza de rozamiento multiplicado por el radio, porque va en sentido contrario, o sea, antihorario, menos el rozamiento de los cojinetes, que es también antihorario, que se llama tau, es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces la fuerza M sería igual al momento de inercia, que es 2.25 pies sobre segundo cuadrado, por la aceleración, que es 1.41 sobre segundo cuadrado. Pasamos este FK, que es 6 libras, por su radio, que es 1.5 pies, FK por R, que es 1.5, más el que también va en sentido antihorario, el tau,
que cuando pasemos de aquí para acá nos da positivo 3 libras por pie. Y todo dividido entre R1, que R1 equivale a 1.25 pies. Entonces, haciendo toda esta suma y luego dividiéndola entre 1.25, nos da 12.12 libras, que esa sería la fuerza. Porque sabemos que slugs por pie sobre segundo cuadrado son libras. Por libra por pie y libra por pie, entonces y al final dividido entre pie se cancelan los pies y queda solamente libras. Bueno, la parte B dice, la B dice, una vez alcanzada esta velocidad de 120 revoluciones por minuto, ¿cuál ha de ser la fuerza normal en el extremo del manubrio, situado a 15 centímetros de longitud, para mantener constante esa velocidad? Entonces, en ese caso, la suma de momentos sería 0. Porque al mantener constante la velocidad no hay aceleración angular. Entonces sería 0 esta parte. Entonces en este caso nos queda que FM por R1 menos, que van en sentido contrario, FK por R, y menos 3 libra por pie es igual a 0. Entonces esta FM sería las 6 libras por 1.5 pies, que pasa al otro lado positivo, más las 3 libras por pie, que es el torque debido al rozamiento, dividido entre R1, que es 1.25 pies. Entonces esto nos daría pies, dividiendo pies, pies y pies, nos daría, todo lo que nos da es que la fuerza M valdría en este caso 9.6 libras. La parte C dice cuánto tiempo tardará en detenerse desde el instante en que adquiere esta última velocidad si queda sometida solo al rozamiento en el eje. O sea, en este caso tendríamos que ese nuevo torque sería igual a el momento de inercia por la desaceleración 1. Despejando esa desaceleración sería el torque dividido entre el momento de inercia. O sea que ese alfa 1, como va a estar sometido únicamente al rozamiento, al rozamiento de los cojinetes, entonces sería 3 libras por pie, que es el tau, dividido entre el momento de inercia total, que es 2.25 slugs por pie cuadrado. Entonces veamos las unidades. Sabemos que libra es slugs por pie sobre segundo cuadrado por un pie sobre slugs por pies. Podemos cancelar entonces slugs, pie por pie es pie cuadrado, que con este pie cuadrado se cancela y nos queda simplemente 1 sobre segundo cuadrado. Entonces la desaceleración en este caso, hasta detenerse, sería de 1.33 radianes sobre segundo. Ahora, como nos piden el tiempo en que se detiene, entonces sabemos que la velocidad angular final es 0 y el tiempo sería la velocidad angular inicial con la que partió y sobre la desaceleración. Entonces ese tiempo sería 4pi radianes por segundo, que era la velocidad que había adquirido, dividido entre esa desaceleración, que es 1.333 radianes sobre segundo cuadrado. Cancelamos radian, nos queda segundos cuadrados sobre segundo, que es segundo. El tiempo sería 9.42 segundos. En ese tiempo se detiene. Miremos el 14. Bueno, el 14 dice que se ejerce sobre una rueda pivotada un momento constante de 20 newtons por metro durante un tiempo de 10 segundos. Y con lo cual la velocidad angular de la rueda aumenta de 0, que parte del reposo, hasta 100 revoluciones por minuto, que la podemos convertir, ya sabemos cómo, de una vez a 10 pi radianes por segundo. Dice, se suprime entonces
el momento exterior, este momento exterior, y con esa velocidad que alcanzó llega a cero, otra vez se va deteniendo por rozamiento en 100 segundos. Entonces nos piden hallar el momento de inercia de la rueda. Para hallar el momento de inercia de la rueda, pues obviamente tenemos que calcular en la primera parte la aceleración y en la segunda parte la desaceleración para poder encontrar el momento de inercia de la rueda. El momento del rozamiento, pues ya teniendo esos valores queda fácil. Y el C dice que el número total de vueltas que dio. Entonces necesito para ambos casos encontrar el ángulo recorrido mientras acelera y el ángulo recorrido mientras desacelera para poder hallar el número de vueltas y sumar al final. Entonces, de la primera parte podemos decir en la acelerada que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración 1, llamémosle así la parte que acelera, por el tiempo. Entonces sabemos que la parte del reposo, entonces nos queda que la aceleración 1 va a ser 10 pi tercios radianes por segundo, que es la velocidad que alcanzó durante 10 segundos. Entonces, esa aceleración sería de 1.047 radianes por segundo cuadrado. Ahora, sabemos que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más 2 veces la aceleración 1, digamos, por el ángulo recorrido. Vamos a calcular eso. Entonces, sabemos entonces que la velocidad inicial es 0 en este caso cuando acelera. Entonces, podemos decir que el ángulo sería igual a la velocidad angular que logró al final sobre 2 veces la aceleración con la que alcanzó en 10 segundos esa velocidad. O sea que sería 10 pi tercios radianes por segundo al cuadrado sobre 2 veces el valor 1.047 radianes por segundo cuadrado. Eso nos daría el ángulo inicial. Mientras aceleró, el ángulo final fue 52.37 radianes. Ahora, el número de vueltas que dio mientras aceleraba sería el ángulo total que recorrió dividido entre 2 pi radianes por vuelta. Quiere decir que N1, el número de vueltas que dio mientras aceleraba, era de 8.33 revoluciones. Ahora, en la parte segunda que desacelera, entonces tenemos que la velocidad angular sería la final, sería la inicial menos la desaceleración, la aceleración angular por el tiempo. Entonces sabemos que ahora la final es la que es 0, entonces esa desaceleración angular va a ser igual a la que alcanzó, con la que salió, pues ya tenía 10 pi tercios radianes por segundo, sobre el tiempo en que se detuvo, que en este caso son 100 segundos. Entonces la desaceleración sería de 0.1047 radianes sobre segundo cuadrado. Sabemos que la velocidad angular final es igual a la inicial al cuadrado menos 2 alfa sub 2 por teta sub 2. Sabemos que la final es 0, entonces encontrando el ángulo que recorrió ahora mientras desaceleró y se detuvo, sería la velocidad angular inicial con la que partió sobre 2 veces la desaceleración angular, que es 0.1047 en este caso. Entonces nos daría 10 pi radianes sobre tercios sobre segundo, que es esta, sobre 2 veces el valor de la desaceleración. Eso nos daría que el ángulo recorrido mientras desacelera y se detiene serían 523.69 radianes. El número de vueltas que dio mientras se detenía sería este ángulo teta sub 2, que es 523.69 radianes dividido entre 2 pi radianes por vuelta. Eso quiere decir que el número de vueltas que dio eran 83.34 revoluciones. Entonces, ahora sí, vamos a calcular el momento de inercia de la rueda. Mientras acelera, tenemos la ecuación que el torque exterior menos el torque por el rozamiento sería igual al momento de inercia de la rueda por la aceleración 1. Eso es mientras acelera. Pero en la segunda, como ya desaparece
desaparece el torque exterior, entonces solamente se va a detener por el torque de rozamiento. El torque de rozamiento sería entonces al momento de inercia de la rueda por la desaceleración angular. Este sistema, por reducción, podemos sumar miembro a miembro y decimos que el momento exterior entonces sería igual. Aquí, al sumar estos dos, factor común es el momento de inercia de alfa 1 más alfa 2. Quiere decir que el momento de inercia sería entonces el torque, que son 20 newtons, que es kilogramo metro sobre segundo cuadrado por metro, dividido entre la suma de las aceleraciones, que son 1.047 y 0,1047. Entonces, segundos cuadrados podemos cancelarlos en todos y nos va a quedar que entonces el momento de inercia de la rueda sería 17.38 kilogramos y metro por metro sería metros cuadrados. La parte B, que pide el momento de rozamiento, entonces vamos a reemplazar en la segunda y decimos que el torque debido al rozamiento sería el momento de inercia de la rueda por la desaceleración, porque esta es la desaceleración es alfa sub 2. Entonces el torque de rozamiento sería igual al momento de inercia, que son 17.38 kilogramos por metro cuadrado, por la desaceleración 2, que es 0.1047 radianes sobre segundo cuadrado. Entonces ese torque debido al rozamiento da 1.82 newtons por metro, porque kilogramo metro sobre segundo cuadrado es en newton por un metro que queda entonces por metro. Y la C me pide el número total de vueltas. Entonces el número total de vueltas que dio fue la suma del número de vueltas que dio mientras aceleraba más el número de vueltas que dio mientras desaceleraba. O sea que sería 8.33 revoluciones más 83.34 revoluciones, para un total de 91.67 revoluciones. El 16 dice lo siguiente. Bueno, el 16 dice lo siguiente, que una cuerda está arrollada sobre un volante de 2 pies de radio. Y mediante la cuerda, esta cuerda que sale aquí, que vamos a trabajar con la parte superior apenas, que la cuerda se ejerce una tracción, o sea, se ala constantemente con una fuerza de 10 libras. Entonces, y que el momento de inercia del volante es de 2 slugs por pie cuadrado. Entonces nos preguntan calcular la aceleración angular del volante. Es la primera parte. O sea, el torque producido por esa fuerza es T por R y es igual al momento de inercia del volante por la aceleración angular. Entonces la aceleración angular sería la fuerza por el radio sobre el momento de inercia. La aceleración angular sería las 10 libras, que es de la tracción constante, por los 2 pies, que es el radio por R, sobre el momento de inercia, que es 12 slugs por pie cuadrado. Entonces la aceleración angular sería de 10 radianes sobre segundo cuadrado. La B dice, demuéstrese que el trabajo realizado al desenrollar 20 pies de la cuerda, es igual al aumento de la energía cinética del volante. Como dice que es aumento de la energía cinética, se supone que la velocidad angular inicial es 0. Entonces, la parte B quedaría que el número de vueltas al desenrollarse 20 pies sería la longitud total dividido entre la longitud de una circunferencia, para saber cuántas vueltas dio. Entonces serían los 20 pies dividido entre 2 pi r, que es 2 pi, por el radio, que es 2 pies. O sea que el número de vueltas sería 5 sobre pi vueltas. Ahora el ángulo sabemos que es 2 pi por n.
como quien dice que sería 2pi por 5 sobre pi, o sea, nos daría 10 radianes. Ahora, el trabajo, al desenrollarse esos 20 pies, sería el momento por el ángulo. Pero sabemos que el momento sería T por R por el ángulo que es teta. Entonces ese trabajo sería igual a las 10 libras, que es T, por el radio, que es 2 pies, por el ángulo recorrido, que son 10 radianes. En total, ese trabajo sería 200 libras por pie. Ahora, miremos a ver si coincide con la energía cinética de rotación. Sería igual a 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces la energía cinética sería igual a 1/2 del momento de inercia, que es 2 slugs por pie cuadrado, por W cuadrado. Pero como sabemos, W cuadrado, la velocidad final al cuadrado, sería la velocidad inicial al cuadrado más 2 alfa teta, pero la velocidad inicial es 0, entonces simplemente nos queda 2 alfa teta. La energía cinética entonces sería 1/2 por 12 slugs por pie cuadrado por 2 por alfa, que es 10 radianes, que podemos escribirlo 1 sobre segundo cuadrado, por el ángulo, que también es 10, que es 10 radianes. Entonces la energía cinética van a ser 200 libras por pie, que vemos que efectivamente coinciden. La parte C dice que si se cuelga de la cuerda un peso de 10, otra vez de 10 libras, como indica ahora sí toda la figura, que es un sistema completo, calcúlese la aceleración angular de ese volante. Y además que si hay diferencia, ¿por qué es la diferencia con la primera parte? Entonces, la parte C, encontramos que la primera fórmula nos dice que W menos T para el primer sistema, para esta parte de abajo, sería igual a la masa de este multiplicado por la aceleración con que desciende, que es la tangencial. Y la segunda sería que T por R es el momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, vamos a ver que W menos T, T por la segunda es I alfa sobre R, sería igual a masa por aceleración tangencial, pero la aceleración tangencial es aceleración angular por el radio. Quiere decir entonces que M a R más, pasemos esto al otro lado, y A sobre R sería igual a W. Entonces, factorizando aquí la aceleración angular, sería el peso sobre mr más I sobre R, porque ya hemos sacado en factor común la aceleración angular. Como quien dice que serían las 10 libras sobre la masa, que son el peso sobre la gravedad por el radio, más el momento de inercia sobre el radio, que es 2 pies. Entonces, cancelando pies y pies, nos daría entonces que la aceleración angular sería 10 libras sobre, aquí me queda, estos segundos suben 10 libras por segundo cuadrado, y aquí es lux, sabemos que son libras sobre pie sobre segundo cuadrado por un pie. Entonces, cancelando pies y pies, estos segundos cuadrados suben, nos quedaría 10 libras sobre 0,625 libras por segundo cuadrado, más 1 libra por segundo cuadrado. Como quien dice, podemos cancelar libras en toda la expresión, y nos da que la aceleración angular en este caso sería 6.15 radianes por segundo. ¿Por qué es diferente a lo primero? Porque aquí estamos considerándolo como un sistema. El 18 dice lo siguiente. El 18 dice que un cubo de agua que pesa 32 kilogramos está suspendido de una cuerda arrollada en un torno, y que tiene forma de cilindro macizo, un cilindro macizo de 30 centímetros de diámetro, o sea que su radio es 15 centímetros, y que pesa también
32 kilogramos. El cubo se deja caer partiendo del reposo desde la boca de un pozo y desciende una altura de 20 pies antes de llegar al agua. La primera pregunta es ¿cuál es la tensión de la cuerda mientras cae el cubo? Entonces vamos a hacer esa primera parte. Tau, la tensión por el radio, que es el momento exterior en este caso, sería igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces T por R sería I, el momento de inercia por, y la aceleración angular es la aceleración tangencial sobre el radio. Entonces pasando esto a multiplicar acá tenemos que la fuerza por R2 es igual al momento de inercia por la aceleración tangencial. Entonces la primera ecuación que tenemos es que tau por R al cuadrado, la tensión por el radio al cuadrado es igual a I por A, aceleración angular. Recapitulemos entonces. La tensión, esta T por R, que es el torque, sería el momento de inercia por la aceleración angular del disco. Y la segunda sería que el peso menos la tensión sería la masa por la aceleración con la que adquiere el cubo hacia abajo, que es la misma aceleración tangencial del disco, que sería igual aquí esta masa por la aceleración tangencial, que es igual a aceleración angular por el radio. Entonces, resolviendo este sistema, tenemos de la segunda que W menos T sería igual a M por R multiplicado por alfa, pero alfa en la primera es TR sobre I. En otras palabras, W sería igual, pasando esta T para el otro lado y sacando factor común, quedaría T en factor de 1 más MR2 sobre I. Significa entonces que la tensión sería igual al peso sobre 1 más MR2 sobre I. Pero como es un disco macizo, entonces T es igual a W sobre 1 más MR2 y el momento de inercia es el momento de un cilindro macizo que es un medio de MR2. Dividiendo, simplificando MR2, nos queda que la tensión sería W, este 2 pasa acá arriba, sería 1 más 2. Quiere decir que T sería 32 kilogramos dividido entre 3, o sea que la tensión sería 10.66 kilogramos. La siguiente pregunta dice es que con qué velocidad llega el cubo al agua y cuánto tarda en caer y que se desprecie el peso de la cuerda. Entonces, en este caso, la ecuación 1 sería que masa por la gravedad, la energía potencial, que es masa por gravedad por altura, va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, a medida con la velocidad que va a llegar acá, más el momento, un medio, el del momento, la energía de rotación, que sería un medio de I del momento de inercia por W al cuadrado. Y la 2, sabemos que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. De la segunda podemos decir que la velocidad angular es la velocidad tangencial sobre el radio. Entonces, en la 1 podemos decir que mg por y, que en este caso es 20, ahora vemos, sería igual a un medio de mv2 más un medio de i por b al cuadrado sobre r al cuadrado. Entonces, si multiplicamos toda la ecuación por 2 y dividimos entre m, nos va a quedar que 2gy es igual a b al cuadrado más el momento de inercia por la velocidad tangencial al cuadrado sobre mr2. Nos quedaría entonces que la velocidad, factorizando aquí y despejando, pasando a dividir, nos quedaría 2gy, 2gy sobre, entonces nos quedaría 1 al factorizar más el momento de inercia sobre mr al cuadrado. Entonces la velocidad sería 40 metros porque es 2 veces la altura por la gravedad, 2 veces 20 por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, dividido entre 1 más
el momento de inercia de un cilindro macizo es un medio de mr al cuadrado sobre mr al cuadrado. Entonces, cancelando mr al cuadrado, nos daría entonces al final que la velocidad con que llega al fondo, o sea, al terminar los 20 metros, sería 16.16 metros sobre segundo. Y la C, hablando del tiempo, sabemos que la velocidad tangencial al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración tangencial por la altura. Entonces, como sabemos que la velocidad inicial es 0, parte del reposo, entonces tendríamos que la aceleración con que cae sería la velocidad que es 16 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 por 20, sobre 2 por 20. Entonces nos da que la aceleración es 6,528 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, sabemos también que la velocidad final es igual a la inicial más aceleración tangencial o simplemente aceleración con que cae por el tiempo. Entonces, la velocidad inicial es 0, podemos despejar el tiempo, que sería la velocidad que sería con que toca el suelo, que es 16 metros sobre segundo, dividido entre la aceleración, que es 6.528 metros sobre segundo cuadrado. Cancelando metros y metros, subiendo segundo cuadrado, dividido entre segundo, nos da segundo, como quien dice que el tiempo que se demoró en caer es 2.47 segundos. El 20 dice lo siguiente. Dice que un bloque de 8 kilogramos se encuentra sobre una superficie horizontal y que una cuerda atada al bloque pasa por una polea cuyo diámetro es 15 centímetros, o sea 0,15 metros, o sea 0,075 metros el radio. Y el otro extremo de la cuerda cuelga otro bloque cuyo peso es también 8 kilogramos. Se abandona el sistema partiendo del reposo y se observa que el bloque recorre 5 metros en 2 segundos. Dice, ¿cuál es el momento de inercia de la polea? Pero para hallar esta parte necesitamos encontrar, como hablamos de la polea, necesitamos encontrar T1 y T2. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la tensión en cada parte de la cuerda? Entonces vamos a resolver primero es la parte B. Entonces, sabemos que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces la velocidad inicial es 0, me queda que la aceleración es 2 veces la distancia sobre el tiempo al cuadrado. O sea, sería 2 veces 5, que es 10 metros, dividido entre 2 segundos al cuadrado, que es 4 segundos cuadrados. La aceleración sería 2,5 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Quiere decir que la aceleración angular sería la aceleración tangencial, que es 2,5 metros sobre segundo cuadrado, sobre el radio, que sería 0,075 metros. La aceleración angular sería 33.333.1 sobre segundo, o radianes sobre segundo. Entonces, hagamos la parte B primero. Encontremos las tensiones T1 y T2. Entonces, la primera ecuación nos dice que T2 es igual a masa por aceleración. Ese T2 es igual a masa por aceleración. Entonces, T2 sería igual a la masa, que son 8 kilogramos dividido entre 9,8 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por la aceleración, que es 2,5 metros sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado, metros sobre segundo cuadrado. La tensión 2 es 2.04 kilogramos. Y una segunda me dice que W menos T para el segundo cuerpo sería la masa por la misma aceleración. Entonces, la tensión 1 sería igual al peso, que es 8 kilogramos, y esto lo devolvemos, sería menos 8, la masa, que es 8 kilogramos, dividido entre 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por la aceleración, que es 2,5 metros sobre segundo cuadrado. Cancelando metros sobre segundo cuadrado con metros sobre segundo cuadrado, la tensión 1
entonces vendría siendo 5,96. Ahora sí podemos pasar a calcular el momento de inercia. Entonces, tenemos una 3 que dice en la polea, sabemos que T1 menos T2, porque son contrarios los torques por el radio, o sea, cada torque, la diferencia de los dos por el radio, que sería el torque resultante, es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, el momento de inercia sería 5,96 menos 2,04 por el radio, que es 0,075 sobre la aceleración, que es 33,33 metros sobre segundo cuadrado. Entonces nos quedaría esta diferencia, nos da 3,92 kilogramos por 0,75 dividido entre 33,33. Eso, el momento de inercia entonces total de la polea nos da 0,008802 unidades técnicas de masa por metro, porque kilogramo dividido entre metros sobre segundo cuadrado se llama unidad técnica de masa por metro. El 22A. La figura representa la máquina de Atwood. Hállese las aceleraciones lineales de los bloques A y B, o sea, este baja, este sube, y la aceleración angular de la polea C, y la tensión en cada lado. 1, si la superficie de la polea es lisa, o sea que de lisa esta no rueda. Por no rodar significa que es como es lisa, simplemente vamos a considerarlo como si fuera una polea sin rozamiento. Entonces, me dice además que los pesos son, A y B son, uno es de 4, el otro es de 8 libras, y el momento de inercia, pero ya será para la parte de que hay rozamiento, es de 0,125 slugs por pie, o sea, de la polea respecto a su eje. Entonces, hallemos la primera parte. Entonces, primero calculemos las masas. La masa de A sería su peso dividido entre la gravedad, o sea que la masa de A sería 0,25 slugs. La masa de B sería entonces 4 libras dividido entre la aceleración, o sea que la masa de B sería 0,125 slugs. La primera ecuación que tendríamos sería que 8 menos T es igual a la masa de A, que es 0,25 slugs por la aceleración con que desciende. La segunda para el otro cuerpo sería este baja, entonces este sube, sería T menos 4 libras, sería igual a su masa, que es 0,125 slugs por la misma aceleración. Entonces, sumando miembro a miembro, cancelamos las T's, nos queda 8 menos 4, que es 4, sería igual a 0,25 más A más 0,125A nos da 0,375 slugs, que es la masa por la aceleración. Entonces la aceleración sería 4 libras dividido entre 0,375 slugs, entonces la aceleración sería 10,66 pies por segundo cuadrado. Entonces la aceleración angular es 0 precisamente porque la cuerda es lisa, o sea, la polea no gira, simplemente no hay rozamiento, pues. Entonces T va a ser igual la tensión va a ser igual a 0,125 slugs. T va a ser 0,125 slugs por la aceleración, que es 10,66. Estamos reemplazando en la ecuación 2. Y este 4 pasa al otro lado a sumar 4 libras. Entonces la tensión sería, esto es slugs por pie sobre segundo cuadrado, son libras. Entonces este producto me da 1,33 libras más las 4 libras que hay allí. En total, la tensión sería 5,33 libras. La parte B me dice que sí hay rozamiento, o sea que no hay deslizamiento. Ahí sí decimos que la polea gira. Entonces sería en este caso. Sabemos entonces que el momento de inercia
de la polea es 0,125 slugs por pie cuadrado y el radio son 0,5 pies. Entonces, la primera ecuación que vamos a tener es que 8 menos T1, ahora las tensiones no son iguales porque hay rozamiento. Entonces, 8 menos T1 sería 0,25, que es la masa de A, por la aceleración con que se baja este cuerpo. Y una segunda sería, si este baja, este sube, quedaría T2 menos 4 libras, sería su masa, que ya sabemos que es 0,125 por la misma aceleración. Una tercera me diría que T1 menos T2 multiplicado por R, que sería el torque resultante en la polea, sería igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y una cuarta, sabemos que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Entonces, resolviendo todo este sistema, en la ecuación 4 podemos despejar la aceleración angular, que sería la aceleración tangencial sobre el radio. Reemplazando este valor en 3, tenemos que T1 menos T2 por R sería I por la aceleración, que es A sobre R, pero ese R que estaba aquí pasa al otro lado a multiplicar a esta R y me queda R cuadrado, que es la ecuación 3. Ahora aquí me quedaría entonces T1, que es 8 menos 0,25 por A, menos T2 sería 0,125A más 4. Al cambiar signos nos quedaría menos 4 menos 0,125A. Por R2 sería igual al momento de inercia por la aceleración tangencial. Entonces nos quedaría 8 menos 4 es 4, menos 0,25A y menos 0,125A nos da menos 0,375A. Todo multiplicado por el radio al cuadrado es igual a 0,125, que es el momento de inercia, multiplicado por la aceleración. Entonces, nos queda, al aplicar propiedad distributiva aquí, 0,5 al cuadrado por 4 nos da 1 menos 0,375A por 0,5 al cuadrado nos da 0,09375A igual a 0,125A. Pasando esto al otro lado nos queda que 1 sería 0,09375 más 0,125A nos daría 0,21875A. Despejando esa aceleración lineal, sería 4, dividiendo 1 entre este valor nos daría 4,57 pies sobre segundo cuadrado. Entonces T1 sería igual a 8 libras menos 0,25 por A, que es 4,57 pies sobre segundo cuadrado. Entonces, slugs por pie sobre segundo cuadrado son libras, serían 8 libras menos lo que de esto aquí, y nos da que la tensión 1 sería 6,85 libras. La tensión 2, despejando en la 2, sería 0,125 por la misma aceleración, que es 4,57, y este pasa al otro lado, que son 4 libras. Haciendo el mismo proceso, entonces T2 nos daría 4,57 libras. La aceleración angular, entonces, es aceleración tangencial sobre el radio. O sea, la aceleración tangencial sería 4,57 dividido entre 0,5 pies. La aceleración angular sería entonces 9,14 radianes por segundo. El 24 dice lo siguiente. Dice que en la figura la masa de cada una de las bolas de acero A y B son 500 gramos, o sea 0,5 kilogramos, y giran alrededor de un eje vertical
con una velocidad angular o inicial, digámoslo así, de 4 radianes sobre segundo a una misma distancia del mismo, que son 15 centímetros. O sea, pasándolo a metros, el radio inicial es 0,15 metros. Entonces dice, se obliga el collar C a desplazarse hacia abajo hasta que las bolas, cuando se acerquen, queden a una distancia de 5 centímetros del eje. ¿Qué trabajo se ha realizado en el desplazamiento? Entonces, el momento de inercia inicial es 2 veces la masa por el radio inicial al cuadrado. Ese momento de inercia inicial sería 2 por 0,5, que vale kilogramos, que es la masa de cada una de las masas estas, por el radio inicial, que dice que son 0,15 metros al cuadrado. Eso nos da un momento de inercia inicial de 0,0225 kilogramos por metro cuadrado. Miremos ahora el momento de inercia final. Como esto desciende, las masas van a quedar ahora, pero a una distancia menor. O sea, sería 2 veces las masas por el 0,05 metros elevado al cuadrado. O sea que el momento de inercia final es 0,025 kilogramos por metro cuadrado. Como se dice que no hay rozamiento, entonces el momento cinético se conserva. El momento cinético final es igual al momento cinético inicial. Hay conservación del momento cinético. Entonces, para encontrar la velocidad angular final, sería igual al momento de inercia inicial por su velocidad inicial sobre el momento de inercia final. O sea, 0,0225 kilogramos por metro cuadrado, que es el momento cinético de el momento de inercia inicial por la velocidad angular inicial, que son 4 radianes sobre segundo, sobre el momento, el momento de inercia final, que el momento de inercia final es 0,025 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, kilogramo por metro cuadrado, la velocidad angular final es 36 radianes sobre segundo. El incremento en la energía cinética sería la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces, la energía cinética de rotación. Entonces, que sería 1/2 del momento de inercia por su velocidad angular final menos 1/2 del momento de inercia por su velocidad angular inicial. Como quien dice que el incremento en la energía cinética sería 1/2 del momento de inercia final por su velocidad angular final, menos 1/2 del momento el momento de inercia inicial por la velocidad inicial, por su velocidad inicial. Entonces el incremento en la energía cinética sería, veamos las unidades, aquí queda kilogramo por 1 metro sobre segundo cuadrado es newton, por el otro metro es julio. Lo mismo pasa aquí, y al hacer toda la operación nos queda 1,44 julios. El 26 dice lo siguiente, dice que una partícula de masa m, sujeta a una cuerda de longitud x, gira como péndulo cónico según muestra la figura. ¿Cuál es el momento cinético axial de la partícula respecto al eje vertical que pasa por O? Entonces, la primera ecuación podemos decir ahora que T por el seno de teta, que vendría siendo la componente de esta fuerza hacia el centro, viene a representar la fuerza centrípeta, que es mv2 sobre r. La segunda, diríamos que la componente vertical, que se llamaría T coseno de teta, es igual al peso del cuerpo. Entonces, dividiendo la 1 entre la 2, T y T se cancela, seno dividido entre coseno se llama tangente. Aquí se cancelarían las masas y quedaría velocidad tangencial al cuadrado sobre RG. O sea que la tangente de teta sería
la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, como está al cuadrado, entonces W cuadrado por R cuadrado. Podemos simplificar un R y decir que la tangente de teta es la velocidad angular al cuadrado por un radio sobre la gravedad. O sea que la velocidad angular entonces sería la raíz cuadrada de G por la tangente de teta sobre R. Ahora, sabemos además que el seno de este ángulo, o este pues que es el mismo, sería R sobre X. Quiere decir que R sería X multiplicado por el seno de teta. Entonces, el momento cinético sería el momento de inercia por la velocidad angular. El momento cinético sería igual al momento de inercia, que sería una masa discreta. Entonces sería mr2 por la velocidad angular, que es raíz cuadrada de g tangente de teta sobre r. O sea que el momento cinético sería, pasemos este r, metámoslo dentro de la raíz, quedaría a la cuarta, r cuarta, todo igual, G por R4 tangente de teta sobre R. Cancelando una R, nos quedaría entonces que el momento cinético sería la masa por la raíz cuadrada de GR3, y la tangente la podemos escribir como seno sobre coseno. Entonces el momento cinético sería la masa por la raíz cuadrada de G R3, entonces sería esto al cubo, y esto al cubo sería x3 por seno al cubo de teta por el seno de teta sobre el coseno de teta. Pero seno cúbico por seno daría seno a la cuarta. Quiere decir que el momento cinético sería la masa total, o la masa por la raíz cuadrada de G x3 por seno cuarto de teta sobre coseno teta. El 28 dice lo siguiente: un hombre que pesa 80 kilogramos está de pie en el borde de una plataforma de radio 3 metros y momento de inercia 300 unidades técnicas de masa por metro cuadrado, montada sobre un árbol vertical sin rozamiento que pasa por su centro. Todo el sistema se halla inicialmente en reposo. El hombre camina a lo largo del borde exterior de la plataforma con una velocidad de 60 centímetros, o sea 0,6 metros sobre segundo, respecto a la tierra, respecto al suelo. ¿Con qué velocidad angular y en qué dirección se girará la plataforma? Entonces vamos a hacer esa primer parte. Entonces, para calcular el momento de inercia del hombre, vamos a encontrar primero la masa. La masa del hombre sería entonces 80 kilogramos sobre la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. La masa del hombre serían 8,1632 unidades técnicas de masa. Ahora, la velocidad del hombre respecto al suelo sería la velocidad del hombre. La velocidad angular del hombre respecto al suelo sería la velocidad del hombre respecto al suelo, la velocidad tangencial, pues, sobre el radio. Entonces, sería 0,6 metros sobre segundo dividido entre 3 metros, que es el radio de la plataforma. Eso me daría que la velocidad del hombre respecto al suelo, la velocidad angular, sería de 0,2 radianes sobre segundo, o 1 sobre segundo. El momento de inercia entonces del hombre sería la masa del hombre multiplicado por el radio. Entonces sería el momento de inercia del hombre sería 73,47 unidades técnicas de masa por metro cuadrado. O sea, eso sale de multiplicar 8 esto multiplicado por el radio, que sería 3 al cuadrado. Entonces, ahora sí, ¿con qué velocidad y en qué dirección gira la plataforma? Entonces sabemos que el momento cinético, como hay el momento cinético total final, es igual al momento cinético total inicial, porque no hay rozamiento. Entonces sabemos que parte del reposo la plataforma, tanto la plataforma como el hombre. Entonces nos queda que la velocidad de la plataforma respecto al suelo sería menos
73.47, que es lo del hombre, multiplicado por su velocidad angular respecto al suelo, que sería 0,2, sobre, entonces tenemos 300, que es el de la plataforma del momento de inercia, que sería 300 UTM por metro cuadrado. Cancelando unidades técnicas de masa por metro cuadrado, la velocidad de la plataforma respecto al suelo sería menos 0.0489 radianes por segundo. O sea que iría en sentido contrario en el que se está moviendo el hombre. Iría en este caso hacia atrás. La parte B dice qué ángulo habrá girado la plataforma cuando el hombre alcance su posición inicial. Supongamos que él parte de aquí, empieza a caminar, mientras tanto la plataforma está girando hasta que llegue aquí. Realmente la plataforma ha girado un ángulo teta. Entonces sería, la primera ecuación sería que ese ángulo teta sería la velocidad angular de la plataforma por un tiempo t. Y la segunda es que el hombre sale de aquí, entonces va a recorrer todo 2pi menos teta, 2pi menos teta, o sea, de aquí, va a llegar aquí otra vez. Entonces 2pi menos teta sería la velocidad angular del hombre respecto al suelo por el tiempo. Entonces, dividiendo 2 entre 1 queda 2pi menos teta dividido entre teta, sería igual, esto se cancela con esto, sería la velocidad angular del hombre sobre la velocidad angular de la plataforma. Como tenemos los valores, podemos decir que este cociente nos da 4,089. 2pi menos teta, entonces sería, pasando este teta a multiplicar al otro lado, sería 4,089 teta. Luego pasando este menos teta al otro lado, nos quedaría, y despejando, nos daría que teta sería igual a 1.234660 radianes, que si lo queremos pasar a grados, ya sabemos la conversión, nos daría que ese ángulo girado sería de 70.74 grados. Y la C nos dice que qué ángulo habrá recorrido la plataforma cuando alcance la posición inicial de él respecto al suelo, si salió de aquí, y volver a ese mismo punto respecto al suelo. Entonces tendríamos que, en ese caso, el incremento en la velocidad angular sería la del hombre menos la de la plataforma. Con esa velocidad es que realmente él se va a mover respecto al suelo, que sería 0,2 menos 0,0489 radianes por segundo. Eso nos daría que la velocidad angular respecto al suelo sería igual a 0,1511 radianes sobre segundo. Ahora, como él va a dar toda la vuelta desde aquí y volver al mismo sitio donde salió, entonces el periodo sería el ángulo, que sería toda la vuelta, que sería 2pi radianes, dividido entre el incremento de la velocidad, que es 0,1511 radianes por segundo. Entonces ese periodo de dar toda la vuelta respecto al suelo nos daría 41.58 segundos. El ángulo entonces de la plataforma sería la velocidad de la plataforma por ese mismo tiempo. Entonces el ángulo recorrido por la plataforma sería 0,0489 radianes por segundo, que es la de la plataforma, multiplicado por este tiempo, que es 41.58. Entonces, cancelando segundo con segundo, el ángulo recorrido por la plataforma es 2.0334 radianes, que pasándolo a grados, o sea, multiplicándolo por la unidad, o sea que 180 grados es equivalente a pi radianes. Cancelando radianes, nos daría este producto, ya pasándolo solamente a grados, nos daría 116.5 grados. Y el 30 dice: un hombre que pesa 80 kilogramos corre alrededor del borde de una plataforma horizontal montada sobre un eje vertical
sin rozamiento, que pasa por su centro. La velocidad del hombre respecto a la Tierra es de 1,2 metros sobre segundo. La plataforma está girando en sentido opuesto con una velocidad angular de 0,2 radianes sobre segundo. El radio de la plataforma es 2,4 metros y su momento de inercia respecto al eje de rotación es 40 unidades técnicas de masa por metro cuadrado. Dice, hállese la velocidad angular final del sistema si el hombre se detiene respecto a la plataforma. La velocidad del hombre respecto al suelo, entonces nos dicen que es 1,2 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad angular del hombre respecto al suelo sería la velocidad del hombre respecto, la velocidad lineal del hombre respecto al suelo sobre el radio. O sea, 1,2 metros sobre segundo dividido entre 2,4. Eso indica entonces que la velocidad angular del hombre respecto al suelo sería de 0,5 radianes por segundo. Ahora, la masa del hombre sería el peso dividido entre la gravedad, como quien dice que sería la masa del hombre sería, este cociente nos da 0,1632 y kilogramos dividido entre metros sobre segundo cuadrado son unidades técnicas de masa. Ahora, el momento de inercia del hombre sería la masa del hombre por el radio al cuadrado. El momento de inercia del hombre sería 8,1632 UTM por el radio, que es 2,4 metros elevado al cuadrado. El momento de inercia del hombre sería 47,02 UTM por metro cuadrado. Como nos dice que hállese la velocidad final angular del sistema si el hombre se detiene respecto a la plataforma, entonces el momento cinético del hombre menos el momento respecto al suelo menos el momento momento cinético de la plataforma respecto al suelo va a ser el momento cinético final de la nueva, cuando ya se detiene el hombre. Entonces esto va a ser que el momento cinético del hombre respecto al suelo va a ser el momento de inercia del hombre por la velocidad angular del hombre respecto al suelo, menos el momento cinético de la plataforma sería el momento de inercia de la plataforma por la velocidad de la plataforma respecto al suelo. Y el momento cinético resultante sería la inercia total multiplicado por la nueva velocidad de la plataforma respecto al suelo, porque el hombre se detiene. Entonces, esa velocidad sería los 47,02 unidades técnicas de masa por 0,5 radianes sobre segundo menos los 40 unidades técnicas de masa por metro cuadrado por 0,2 radianes sobre segundo sobre el momento de inercia total, que sería 47,02 más 40 serían 87,02 unidades técnicas de masa por metro cuadrado. Cancelando unidades técnicas de masa por metro cuadrado, nos queda que la velocidad angular final sería de 0,1782 radianes por segundo.